En 1871, la familia Finch del condado de Jennings acogió a un niño huérfano a través del registro de huérfanos del estado. Él nunca habló, nunca desobedeció, nunca envejeció. Después de 2 años lo enviaron de regreso sin ninguna queja, sin ninguna lesión, sin rechazo formal, solo una nota: ya no es compatible. Décadas más tarde, en una hoja de ingreso a prisión figuraba un niño idéntico en apariencia, idéntico en nombre, todavía de 9 años. Dale me gusta al video y suscríbete si estás listo para conocer a la familia Finch y al niño que enviaron de regreso. Y si estás escuchando ahora mismo, dime tu país y la hora. Es reconfortante saber que todos estamos ahí afuera, dispersos en distintas líneas de tiempo, viendo cómo se desarrolla la misma historia. La primera mención aparece en el libro de admisión de huérfanos del condado de Jennings, volumen 4, página 192. Varón de 8 a 9 años sin origen conocido entregado por agente de circuito verificado por Clark B. Smalls, sin habla, sin resistencia, no se da ningún nombre. En su lugar, un marcador de posición, el niño 13B. La familia Finch, compuesta por Miriam y Ilaiche Finch, sin hijos, con ingresos estables, fue aprobada para recibir cuidados de crianza bajo el incentivo de residencia tranquila del estado. Su casa en County Road 6 aparece 2 veces en el registro de ubicación, ambas veces vinculada al mismo niño, aunque con diferentes números de identificación. La primera fotografía encontrada en el inventario final de la casa muestra a un niño sentado rígidamente, con las manos juntas y los ojos ligeramente desviados. El retrato no tiene marcas, pero en el reverso lleva el sello de un fotógrafo que operó en Madison hasta 1873, cuando su estudio se quemó en circunstancias poco claras. El informe anual del orfanato de 1871 no menciona ninguna transferencia al hogar Finch, aunque Ilaiche testificó que recibieron al niño del orfanato con documentación y subsidio con fecha del 7 de julio. En un fragmento del diario de Ilaiche de 1872, escribe: no habla, no llora, sabe cuando entro y ya está sentado. He dejado de llamar. Miriam Finch no dejó correspondencia personal, pero su diario de costura contiene un patrón etiquetado como manga estrecha para niño. Sin medidas, solo la nota, 3 hechos. Todos son iguales. No existen registros de daños, enfermedades o mala conducta. No hay cartas para la oficina de huérfanos. Ninguna queja formal. Entre las pocas posesiones sobrevivientes se encuentra un diario forrado que perteneció a Miriam, recuperado de un baúl de cedro en el ático de la primera iglesia bautista. Entre marzo de 1872 y abril de 1873, 17 entradas se refieren indirectamente al niño. 3 de marzo, se levanta antes de que se encienda la estufa. 12 de abril, la puerta permanece cerrada, pero a veces la vela se apaga. 28 de mayo, él no habla, pero asiente antes de que pregunte. Sus ojos descansan entre los míos y la pared. 9 de julio, le entregué un libro hoy. Él no miró. Simplemente lo abrí hasta la mitad y lo mantuve allí hasta que la habitación se sintió mal. Un pasaje sin fecha aparece entre 2 páginas rasgadas. Él sabe cuando miramos hacia otro lado. Ahí es cuando la habitación cambia. No es grande, pero es suficiente. De octubre a febrero, sus notas se reducen a frases sueltas. Habitación ya barrida. No hay polvo en sus zapatos. La leña se movía sin hacer ruido. La última entrada dice: empezó a parpadear en patrones. El 12 de octubre de 1873, el niño fue devuelto a la custodia del condado de Jennings. La hoja de admisión enumera el motivo en una sola oración: ya no es compatible. No existe precedente de esta frase en los registros de huérfanos de Indiana antes de ese año. El empleado de admisión testificó más tarde que no recordaba haber escrito esa entrada y que no reconocía la letra. En la misma fecha se creó un segundo registro de admisión: niño idéntico, estimación de nacimiento idéntica, retrato idéntico, archivado bajo el nombre de Eli Morris,
asignado al condado de Jefferson, pero sin documentación de transferencia correspondiente. Una anotación añadida 2 años más tarde dice, él no pidió regresar. Solo fue entregado. La hoja de transferencia fechada el 3 de noviembre de 1873 registra la reasignación del sujeto 3 de mayo a un hogar de acogida en el condado de Ripley. El documento enumera como familia receptora a George y Henrietta Lailes. El hogar de los Lailes no aparece en ningún censo del condado de Ripley anterior ni posterior a 1873. No existen recibos de impuestos, tasaciones de propiedades ni registros de votantes con ese apellido. En enero de 1874, un enumerador del censo pasó por la dirección indicada. Su registro incluye la anotación, estructura desocupada, solo cimientos, restos menores del marco, sin ocupantes. Un registro escolar del condado de Ripley de la primavera de 1874 enumera a un estudiante llamado Eli M., de 9 años, matriculado durante 2 semanas. Su línea para la segunda semana está tachada, y al lado, familia reubicada. La tarjeta del gabinete fue descubierta en 1947 durante una auditoría de archivos de casos huérfanos. El retrato, de aproximadamente 4 por 6 pulgadas, mostraba a un niño sentado en una silla de terciopelo. En el reverso se revelaron tenues impresiones, tema 3 de mayo o 13B seguido de un signo de interrogación. Cuando se analizó la fotografía como parte de una iniciativa de preservación, se registró una anomalía. La capa de albúmina no mostró amarillamiento, plateado ni grietas típicas de su antigüedad. Incluso las esquinas conservan bordes afilados. El análisis espectrográfico de 1953 indica, la fotografía no muestra deterioro medible, la capa de unión a proteínas está intacta. La densidad del pigmento se mantiene en niveles consistentes con la fabricación reciente. Al ampliar la imagen, los rasgos del niño permanecían nítidos, los labios delgados, la oreja derecha ligeramente más alta que la izquierda y una tenue marca en forma de medialuna bajo la clavícula. Sus ojos parecían casi impresos sobre la fotografía en lugar de ser capturados por la lente. El libro de admisión correccional del condado de Clark de 1891 registra a un menor detenido bajo el número de caso 764B, procesado el 19 de marzo. El nombre registrado es Eli M. Edad estimada, 9 años. El formulario incluye una anotación poco común. El sujeto no muestra signos de confusión ni angustia. Obediente, pero mudo. La fotografía adherida al formulario mostraba a un niño con una camisa de cuello plano, idéntico a la imagen archivada en el condado de Jennings 20 años antes. Las medidas se alinearon. El cabello caía de la misma manera. Incluso el pliegue del cuello, tenue pero visible, estaba presente en ambos. En Cold Hollow, al niño se le asignó una camilla en el bloque superior oeste. El registro de una enfermera lo describe como totalmente obediente, con poco apetito, nunca habla, pero parpadea con regularidad cuando se le indica. Un miembro del personal comentó, no sabrías que estaba allí si no fuera por el uniforme. En diciembre de 1892, su nombre fue eliminado de la lista de activos. No hay informe de incidentes, formulario de liberación ni autorización de transferencia. En lugar de la entrada de estado final, hay una línea roja a lápiz, archivo grabado, placa conservada. Los registros diarios del bloque indican que el niño nunca inició el habla. Un oficial registró, parpadea cuando se le habla lenta y deliberadamente. Otro escribió, ojos abiertos en cada control, incluso a las 3 de la mañana. La declaración nunca fue publicada. Estuvo bajo secreto de archivo hasta 1979. Leonard Prate se había desempeñado como director de la Casa Correccional durante 3 décadas. En su relato, Prate detalla a un prisionero ingresado el 3 de mayo de 1891. Su celda estaba marcada como interina permanente, una designación creada por el propio Prate para reclusos pendientes de identificación. No era una carga. No hablaba.
no se portaba mal. Y, sin embargo, nadie lo visitaba. Cada 6 meses, presentaba un informe y lo reclasificaba. El sistema no daba respuesta. En 1903, algo cambió. El niño fue llevado a aislamiento tras negarse a comer durante 9 días. Una enfermera informó que le dijo algo. Cuando Prate le pidió que lo repitiera, el niño no movió los labios. En cambio, parpadeó 118 veces. No sé qué vi en esa mirada, pero presenté un registro falso, diciendo que lo habían transferido a observación mental. No fue así. Simplemente no podía seguir escribiendo los mismos informes sin respuesta. En noviembre de 1910, durante una renovación del Palacio de Justicia del Condado de Jennings, 2 albañiles descubrieron un hueco bajo el muro de cimentación oriental. En el interior había un cofre de acero quemado pero intacto. Cuando se abrió la caja, contenía un libro de contabilidad encuadernado a mano con una única entrada: sujeto, macho, menor, colocación de Finch. Debajo, compatibilidad suspendida. No existe registro de quien colocó el libro bajo la sala del horno. No se encontró ningún mecanismo que explicara cómo quedó sellado detrás de una piedra portante. Pero alguien escribió esa entrada antes de que el edificio estuviera terminado. Cuando Indiana adoptó nuevos protocolos en 1883, el expediente del niño Finch fue marcado y revisado. Una corrección impresa añadió una línea: los sujetos con falta de desarrollo sin enfermedad acompañante permanecerán en roles de reemplazo hasta que la movilidad o el deterioro justifiquen una reevaluación. Era una sentencia que no se aplicaba a nadie más. Esa cláusula fue posteriormente eliminada. En 1974, cuando la Oficina de Modernización del Bienestar Infantil comenzó a digitalizar archivos, un técnico detectó un error recurrente, nombre que no se autoindexó: Finch. A diferencia de las entradas estándar, este apareció 12 veces en los inventarios del condado, 9 veces en los archivos de la prisión y 2 veces simultáneamente con 2 años de diferencia. El número de expedientes se mantuvo constante, pero la ubicación cambiaba sin explicación. El expediente de Finch contenía más enmiendas administrativas que cualquier otro menor procesado en Indiana entre 1870 y 1900. Su documentación había sido consultada, archivada, copiada y archivada nuevamente más de 114 veces entre 1871 y 1955. Durante auditorías internas tras una tormenta, se encontró un sobre de transferencia marcado 8 de octubre de 1935 con el nombre Finch. El formulario decía regresar al bucle. Llevaba el sello aprobado T. Lemley, supervisor regional. Lemley había ocupado ese puesto de 1921 a 1929 y falleció en mayo de 1931. Sin embargo, el sello llevaba la fecha del 8 de octubre de 1935, 4 años después de su muerte. La última carpeta física llegó durante la admisión de registros excedentes de 1983. No tenía número, solo una pestaña marcada con una línea negra horizontal. Dentro había 27 hojas en blanco. En 1992, un archivista sostuvo la última página bajo una luz halógena y notó una tenue franja descolorida. Con lupa, emergió una sola frase escrita con letra microscópica: aún en proceso. La frase parecía flotar bajo las fibras, no sobre ellas. La datación forense fue inconcluyente, presión aplicada desde debajo del papel, no desde arriba. En la pestaña interior se descubrieron huellas dactilares parciales, de tamaño infantil, sin registrar. Las huellas se repetían en cada página en la misma posición, como si se hubieran colocado una y otra vez durante décadas. Un memorando de 1993 registra la observación de un archivista durante un turno nocturno. El expediente no estaba en silencio. Mientras lo trasladaba, describió una sensación de arrastre, como si el expediente pesara más que sus páginas. Los intentos de microfilmar la carpeta fracasaron.
Al digitalizarlas en 2001, las imágenes se corrompían, reemplazando las páginas con repetidos errores, esperando resultado, esperando resultado, esperando resultado. La carpeta ahora se encuentra en un cajón sellado. Para acceder, se requieren 2 firmas, una de las cuales debe pertenecer a un director que ya no trabaje allí. En la cara de acero del cajón, grabada superficialmente, hay una frase: no cierre el archivo. Todavía se está escribiendo. Fue acogido, devuelto, reasignado, encarcelado, olvidado. Sin embargo, en ningún lugar del archivo estatal muere. Su expediente nunca se cerró. Su edad nunca cambió. ¿Qué era? ¿Un niño extraviado, un fallo del sistema, o algo creado por él, alimentado por documentos y recordado solo cuando la tinta no se desvanece? Esta no es una historia de fantasmas. Es la historia de un sistema que olvidó cómo olvidar, y de un niño que nunca debió haber sido procesado. Dale me gusta al video y suscríbete para ver más historias que la historia intentó enterrar. Y si todavía estás viendo, dime de dónde eres y qué hora es. Es reconfortante saber que no estamos solos en el tiempo.